La trama se complica para Lil Durk. Han aparecido nuevos documentos judiciales que relacionan su nombre con otro asesinato ocurrido hace años. El momento no podía ser peor, ya que Durk ya está haciendo malabares con cargos graves. Los federales están cavando hondo, sacando a relucir asesinatos que la mayoría de la gente había olvidado hace tiempo, y ahora los relacionan con Durk. Un nombre que hace olas es Stephen Mack, que fue asesinado a tiros en 2022. Con esta nueva conexión, las cosas están empezando a parecerse a un patrón, pero eso no es todo. Otro nombre ha entrado en la conversación: Octavia Redmond, la madre de OTF Jam, que tuvo un trágico final en 2024. ¿Están todos estos casos conectados? ¿Y hasta dónde llega la implicación de Durk? ¿Podría ser este el comienzo de algo que podría desmantelar todo lo que el rapero ha construido? Sigue atento, porque esta historia no hace más que oscurecerse. Nuevo caso de asesinato. El trágico asesinato de Stephen Mack en enero de 2022 ha dado un giro sorprendente, con el rapero Lil Durk ahora vinculado al caso de una manera que nadie esperaba. Mack fue abatido a tiros en el exterior del Youth Peace Center de Roseland, en Chicago. Las autoridades creen que no se trató de un acto aleatorio, sino de un golpe calculado, ejecutado por dos pistoleros que tendieron una emboscada a Mack cuando salía del centro. Ahora, nuevas acusaciones sugieren que Durk podría haber desempeñado un papel en el crimen. Según documentos federales, Durk ofreció dinero a quienes estuvieran dispuestos a eliminar a miembros de la banda de Mack. Aunque estas acusaciones tienen peso, es importante señalar que Durk no ha sido acusado formalmente del asesinato de Mack, todavía. Aún así, el peso de estas acusaciones ha añadido otro obstáculo para el rapero y la ya compleja batalla legal a la que se enfrenta. Durk también está envuelto en otro caso grave en Los Ángeles, donde los fiscales le han acusado de financiar un complot de asesinato a sueldo contra el rapero Quando Rondo. Ante la inminencia de ambos casos, el equipo legal de Durk intentó recientemente conseguir su libertad bajo fianza de $3,3 millones, pero el juez la denegó, alegando la gravedad de los cargos. El nombre de Durk sigue apareciendo en relación con el asesinato de Mack, y ahora los federales dicen que sus propias publicaciones en las redes sociales podrían ser parte de la historia. Lo que hace que este caso sea aún más explosivo es la forma en que los investigadores federales están vinculando a Durk con las secuelas de la muerte de Mack, apuntando a crípticos mensajes de Instagram y letras de canciones como prueba. Poco después del tiroteo, Lil Durk compartió una historia de Instagram que levantó ampollas. El post mostraba una imagen de OTF, su banda Only the Family, con un pie de foto que decía 42º ¡Ajá! El momento y el tono del post han llevado a los investigadores a creer que era una celebración apenas velada del asesinato de Mack. Y la cosa no quedó ahí. Durk lanzó una canción apenas un mes después, ¡Ajá!, que ahora está bajo la lupa de los federales por hacer posible referencia a la muerte de Mack. La letra, dicen, contiene pistas sobre lo que pasó, aunque Durk nunca ha admitido directamente ninguna implicación. Los federales no solo se basan en las redes sociales y la música. Los documentos judiciales revelan que los investigadores indagaron en registros telefónicos, compras de armas de fuego y mensajes de texto para construir su caso. Un mensaje de texto encontrado en el teléfono de un sospechoso vinculado al asesinato de Mack supuestamente preguntaba si Durk había entregado el dinero, sugiriendo un pago por el golpe. Para quienes no estén familiarizados, los Gangster Disciples son una de las bandas callejeras y carcelarias más infames de Chicago, con profundas raíces y un historial de violentas rivalidades, en particular con los Black Disciples. Al parecer, Mack estaba vinculado a una facción de los Gangster Disciples, conocida como Smashville, un grupo del que se dice que ha estado implicado en continuas disputas con el campamento OTF de Durk. Por el momento, Lil Durk sigue detenido, con cargos federales que se acumulan y nuevos detalles que surgen en los tribunales. Se sostengan o no las pruebas en su contra, el uso de sus redes sociales y su música, como parte del caso federal, muestra cómo la fama no siempre te protege del pasado. ¿Por qué iba Durk a arriesgarlo todo para orquestar un movimiento tan audaz y notorio? Se dice que tiene que ver con la trágica pérdida de su hermano, un momento que, al parecer, le lanzó a una búsqueda implacable de venganza. El trágico asesinato del hermano de Durk, Dontai Banks Jr., más conocido como Death Thang, conmocionó las calles de Chicago y el mundo de la música. El 6 de junio de 2021, Death Thang fue tiroteado a la salida del Club O, una discoteca de Harvey, Illinois. El tiroteo se produjo un sábado por la noche, poco después de las 12:20 de la mañana. Los informes dicen que había tensión en el ambiente. Un agente de policía de Harvey que patrullaba por la zona había visto a alguien armado antes de que la situación se agravara. Fuera del club, estalló un altercado.
En medio del caos, se oyeron disparos y D-Tang resultó herido en la cabeza. Para colmo de males, el agente Muhammad también resultó herido durante el tiroteo, aunque no está claro quién le disparó. La violencia no se detuvo ahí. Horas más tarde, se produjo otro tiroteo en la calle 155 Oeste, que dejó otro muerto en lo que la policía cree que pudo ser un ataque de represalia. La pérdida golpeó duramente a Durk, y en las calles empezaron a correr rumores sobre represalias y lo que significarían para las ya intensas disputas entre bandas de Chicago. Para Durk, D-Tang era un pilar de su vida y su carrera, una figura clave en su movimiento Only the Family. Perderle fue algo personal, y las calles no olvidan, y cuando D-Tang fue asesinado, empezaron los murmullos sobre cómo respondería el rapero. Esta tragedia era de las que exigían venganza en el mundo del que Durk procedía. Avance rápido hasta el 7 de enero de 2022, cuando Mac fue emboscado y abatido a tiros. Los investigadores dicen que el asesinato de Mac fue cualquier cosa menos aleatorio. Según documentos federales, fue un movimiento calculado, una represalia directa por el asesinato de D-Tang. Los federales alegan que Durk financió el asesinato de Mac, orquestándolo como parte de un complot de venganza contra los Gangster Disciples, a los que se consideraba responsables de la muerte de D-Tang. La enemistad entre la banda OTF de Durk y facciones de los Gangster Disciples es muy profunda y tiene sus raíces en las antiguas rivalidades entre bandas que han marcado las calles de Chicago durante décadas. Los investigadores federales afirman que Durk ofreció dinero para garantizar justicia callejera, a su hermano. El rapero se puso en pie de guerra en busca de venganza por el asesinato de su hermano. Los federales creen que esto derivó en el complot de asesinato por encargo dirigido a Quando Rondo, un rival vinculado al asesinato de Kim Von, estrecho colaborador de Durk, en 2020. La tensión entre el bando de Durk y el círculo de Quando Rondo no hizo más que crecer. Cuando el primo de Quando, Xavier Robinson, fue asesinado en 2022, ya se estaban conectando los puntos. Los federales afirman que esto era parte de la trama de venganza más amplia Durk, supuestamente orquestada en respuesta a perder tanto King Von y D-Tang. Por mucho que Durk intente adelantarse a las acusaciones, estas siguen acumulándose una tras otra. La verdadera pregunta es, ¿podrá eludirlas o la calle habrá acabado definitivamente con él? Violencia de bandas. Se dice que alguien del propio bando de Durk podría haber cambiado de bando, poniéndolo todo patas arriba. Los informes dicen que un miembro de la OTF podría haber estado usando un micrófono y la alimentación de información directamente a los federales. ¿Y el nombre que todos señalan? OTF Jam. Según los archivos judiciales, Jam, un miembro de confianza de Lil Durk's Only the Family Crew, ha estado supuestamente trabajando con agentes federales durante años. No se trataba de una pequeña traición, sino de algo calculado. Jam, que salió en 2022 tras cumplir 12 años de condena por intento de asesinato, está acusado ahora de proporcionar pruebas clave que tienen a Durk luchando por su libertad. Y no se detiene ahí. Los informes sugieren que Jam no se limitó a entregar algunos detalles secundarios. Fue a por todas, vinculando directamente a Durk con la orquestación del complot. No se trataba de que los federales tuvieran suerte, era un caso cuidadosamente construido, en el que Jam era supuestamente uno de sus principales informadores. Cumplió 12 años, salió, fue entrevistado, dijo que lo mantenía real, le trajo coches, le dio 50.000, esto. No hay mancha en su nombre, nunca fue un soplón, atrapado en un caso de armas, pero al final se volvió loco. La supuesta traición de Jam tenía profundas raíces en la dinámica personal y de la banda. Todo empezó cuando la madre del bebé de Jam le pidió ayuda legal durante sus propios problemas. Se dice que Durk hizo caso omiso de la petición y Jam no aceptó la falta de respeto. Poco después, empezaron a circular rumores de que Jam llevaba un micrófono, grababa conversaciones y facilitaba información crítica a las autoridades sobre Durk y OTF. Investiguen a OTF Jam. Creo que ya lo investigamos. Él es el que se comió el queso. De ninguna manera. Incluso otros artistas parecieron ver venir la caída de Durk mucho antes de que llegara, y no perdieron el tiempo capitalizándola. FBG Buta incluso señaló la detención de Durk casi un año antes de que se hiciera realidad. Kus, al igual que las pruebas que tenían en Shorty y tenían en Durk, también que usted acaba de pagar para obtener su maldito hermano asesinado. ¿Cómo no estás en la cárcel? En represalia, Durk supuestamente puso un golpe a la madre de Jam, Octavia Redmond. El 19 de julio de 2024, Redmond fue asesinada a tiros a plena luz del día mientras entregaba el correo. El tirador, enmascarado y calculador, huyó del lugar en un coche robado que más tarde apareció quemado para eliminar pruebas.
Las imágenes de vigilancia y las declaraciones de los testigos no dejaron lugar a dudas de que se trataba de un asesinato selectivo, no de un acto de violencia aleatorio. La situación se agravó cuando un chico de 15 años fue detenido en Iowa meses después, vinculado directamente al asesinato de Redmond. Durante su interrogatorio, al parecer nombró a miembros clave de la OTF y reveló que Durk había orquestado el asesinato. Los investigadores reconstruyeron un rastro de registros telefónicos, intercambios en redes sociales y transacciones en efectivo que conducían a Durk. El asesinato fue una venganza por el supuesto chivatazo y un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando alguien se cruza en su camino. A pesar de su ascenso como una de las mayores estrellas del hip hop, las calles de las que salió le siguen arrastrando de vuelta, con los federales indagando en su pasado. En 2011, Durk estaba haciendo movimientos con los Black Disciples, una de las bandas más infames de la ciudad. Ya había sentido la presión de las calles al crecer en Englewood, un barrio famoso por su cultura pandillera. Al final de su adolescencia, las líneas que separan la supervivencia, la lealtad y la ambición se difuminaron a medida que se vinculaba a las actividades de la banda. Ese año, Durk se vio envuelto en graves problemas legales al ser detenido por posesión de armas. La policía le encontró con un arma de fuego cargada y con el número de serie tachado. No solo llevaba un arma para protegerse, sino que mostraba a las autoridades los vínculos más profundos que Durk tenía con los Black Disciples. Un arma con el número de serie tachado es el método 101 de la calle para mantener las armas ilocalizables, una táctica que utilizan las bandas para evitar que los delitos se relacionen con ellas. Para Durk, esta detención no fue más que el principio. Durk pasó una breve temporada en la cárcel por ese cargo, pero la situación puso de manifiesto el tira y afloja que había en su vida en aquel momento. Por un lado, era un joven padre que intentaba encontrar un camino a seguir, mientras que, por otro, era un producto de su entorno, atrapado en un ciclo de lealtad a la calle y a los códigos de las bandas. La detención de 2011 marcó el inicio de un largo camino de problemas legales que seguirían a Durk en su ascenso como estrella del rap. Cuando empezó a hacerse un nombre en la música, sus letras estaban llenas de la realidad de la vida en la calle. Mensajes codificados, experiencias crudas y guiños innegables al estilo de vida pandillero que llevaba. Los temas que publicó más tarde servirían como instantáneas de esa vida, pintando imágenes vívidas de los peligros y las decisiones a los que se enfrentaba. Pero aquella detención saltó a los titulares. Fue el momento en que la personalidad callejera de Durk empezó a fusionarse con su incipiente carrera musical. Sus vínculos con los Black Disciples le aportaron credibilidad callejera y un escrutinio constante. Mientras el mundo del rap aceptaba su autenticidad, las fuerzas del orden lo vigilaban y veían en sus movimientos algo más que simple arte. Es esa misma reputación la que le sigue persiguiendo hoy en día, con fiscales e investigadores que se apresuran a sacar a relucir sus vínculos pasados para pintarle como algo más que un simple rapero. Incluso cuando ascendió al estrellato del rap, la sombra de su detención en 2011 y sus vínculos con las bandas nunca le abandonó. Aquel cargo por posesión de armas puede parecer ya historia antigua, pero sentó las bases para todo lo que ha venido después, tanto la fama como los problemas. En 2013, Lil Durk volvió a meterse en un buen lío. En ese momento, Durk ya se estaba haciendo un nombre en la escena del rap de Chicago. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, Durk se encontraba en el barrio de Englewood, un lugar que había visto su parte justa de actividad de pandillas y drama callejero. Cuando la policía acudió a investigar la denuncia de un hombre armado, pilló a Durk con las manos en la masa, o al menos eso creyó. La historia cuenta que, en cuanto llegó la policía, Durk arrojó una pistola cargada del calibre 40 a un coche cercano, tratando de pasar desapercibido. Pero la jugada no pasó desapercibida. La policía recuperó el arma, y Durk fue acusado de uso ilegal de un arma por un delincuente. Se trataba de un delito grave, sobre todo porque Durk ya tenía antecedentes penales por su detención en 2011 por posesión de armas. Ese cargo anterior implicaba un arma de fuego con un número de serie desfigurado, y aunque se las arregló para declararlo un delito menor, todavía lo marcó como alguien que el sistema tenía sus ojos puestos en él. La detención de Durk en 2013 puso de manifiesto la tensión que había en su vida en aquel momento. Era una estrella emergente del rap, estrechamente vinculado a Chief Keef y a la creciente escena drill, pero también estaba profundamente ligado a la cultura pandillera de Chicago. Lo que hizo aún más significativa esta detención fue la forma en que situó a Durk a los ojos tanto de la calle como de las fuerzas del orden. Para sus fans y su equipo, consolidó su credibilidad en la calle.
Para la policía, reforzó la idea de que no era solo un rapero, sino un producto de la cultura de las bandas de Chicago, alguien que no estaba por encima de la violencia y el caos que asolaban la ciudad. Durk acabó pasando algún tiempo encerrado tras esta acusación. No era su primera vez entre rejas, ni sería la última, pero fue una llamada de atención en muchos sentidos. La detención puso en pausa su incipiente carrera y le obligó a recapacitar sobre las decisiones que estaba tomando. Su historial de violencia pandillera no ayuda a su caso, y lo pinta como reincidente de delitos violentos, incluso cuando intenta suavizar su imagen pública. Luchando contra una vida entre rejas. En agosto de 2024, Lil Durk dio la vuelta a lo que la gente creía saber de él. Apareció en Instagram, con un aspecto más castizo que nunca, y expresó su deseo de que se le viera de otra manera. Transmitió que no quería ser etiquetado como otra cosa que no fuera un hombre, un padre y alguien totalmente comprometido con su fe musulmana. No era una afirmación casual, sino un cambio de energía, una declaración de que intentaba distanciarse de la vida de bandas que le había perseguido durante años. Durk fue más allá en su historia de Instagram al afirmar que no practica el gangbang porque es musulmán. No quería que esto fuera solo un movimiento personal. Pidió a sus seguidores que vieran esto como su nuevo capítulo en la vida. Durk hizo hincapié en que no se puede reivindicar la calle mientras se recorre un camino de fe, dejando claro que ambas cosas son incompatibles. Fue un momento honesto y reflexivo que reveló su crecimiento y responsabilidad. Aclaró que, aunque su música seguiría reflejando la vida que había vivido, no se trataba de glorificar los vínculos con las bandas o la violencia. Por el contrario, su objetivo era convertirse en un hombre mejor para sí mismo, su familia y sus fans. Este cambio no se produjo de la noche a la mañana. Durk había sido musulmán públicamente desde 2020, pero las pérdidas y el caos a los que se había enfrentado en los últimos años parecían haberle golpeado de forma diferente. La pérdida de su íntimo amigo, King Von, y de su hermano De Tang, a causa de la violencia armada, le afectó profundamente. Había estado llorando sus muertes y reconociendo hasta qué punto esa energía callejera seguía arrastrándole a un ciclo de dolor. Además, sus propios problemas de salud le obligaron a bajar el ritmo y dar prioridad a lo que realmente importaba. A principios de 2024, Durk habló de su estancia en rehabilitación. Aunque no compartió todos los detalles, su mensaje era claro. Había luchado contra el abuso de sustancias y había tomado la decisión de limpiarse física y mentalmente. Expresó que la experiencia había sido transformadora para él, ayudándole significativamente. Para Durk, la rehabilitación no era algo que ocultar o de lo que avergonzarse. Era una parte vital de su viaje hacia la paz. Ahora se centraba en su familia, en no meterse en líos y en crear un efecto dominó positivo. Estaba decidido a liberarse de los ciclos destructivos y mantenerse en el buen camino para siempre. Lo que hace que este cambio resulte más duro es saber lo arraigado que estaba Durk en la cultura callejera de la que ahora se está distanciando. No es fácil romper con una vida que te ha marcado, sobre todo cuando tu música y tu imagen han estado ligadas a ella. Al compartir su fe y su nuevo rumbo, Durk intenta suavizar su imagen dando ejemplo. Para un rapero tan asociado a las calles, este tipo de giro no solo es valiente, sino monumental. Está diciendo que ha dejado de ser un producto de su entorno y que está dispuesto a ser un líder, no solo para sus fans, sino para cualquiera que esté atrapado en los mismos ciclos de los que él se ha esforzado por escapar. Pero las consecuencias no se hicieron esperar para Lil Durk tras su detención en Florida. Pocos días después de que el pueblo de Broadview le concediera una llave honorífica por su labor benéfica, el nombre del rapero fue borrado de los libros. El alcalde no se guardó nada, diciendo que la medida no se debía solo a una culpa legal, sino a que reflejaba los valores de su comunidad. La organización sin ánimo de lucro de Durk, Neighborhood Heroes, también fue eliminada en lo que parece una ruptura pública de lazos entre el rapero y el pueblo. No se suponía que fuera así. El 18 de octubre, Durk fue homenajeado por el trabajo que su fundación Neighborhood Heroes había realizado para ayudar a los jóvenes y a las comunidades locales necesitadas. La fundación había sido un brillante ejemplo de la retribución de Durk, mostrando una faceta suya que rara vez aparecía en los titulares. Desde becas a programas de tutoría, la organización de Durk parecía la prueba de que estaba intentando equilibrar la balanza, dando esperanza a las mismas calles a las que antes rapeaba sobre su supervivencia. Entonces saltó la noticia, y la detención de Durk, en el caso cuando Rondo dio un vuelco a la narrativa de la noche a la mañana. La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, no tardó en emitir un comunicado que asestaba un duro golpe a la redención de Durk. Afirmó
que el Tribunal de la Opinión Pública entre los residentes sostenía normas morales y éticas de comportamiento aún más elevadas. En su declaración escrita, dejó claro que la asociación de Broadview con Durk ya no se ajustaba a sus valores. Se revocó la llave honorífica y se puso fin a la asociación con Neighborhood Heroes. No se trataba solo de gestionar la mala prensa, sino de salvaguardar la imagen del pueblo y preservar lo que la llave simbolizaba: confianza, integridad y liderazgo. La alcaldesa enmarcó su decisión como una responsabilidad hacia los residentes, explicando que proteger los intereses de Broadview y mantener los valores de la comunidad era su máxima prioridad. En esencia, el pueblo no podía permitir que los crecientes problemas legales de Durk eclipsaran los avances positivos que estaba intentando lograr. Para Durk, el momento no podía haber sido peor. Su trabajo con Neighborhood Heroes había sido una de las pocas formas que tenía de distanciarse activamente de la vida callejera y de las polémicas que le han perseguido durante años. Desde donaciones a escuelas locales hasta apoyo a jóvenes en situación de riesgo, la fundación era la forma que tenía Durk de reescribir su historia, demostrando que podía ser una fuerza del bien. Perder esa asociación no solo perjudica a su imagen pública, sino que sacude los cimientos de sus esfuerzos por salvar la distancia entre su pasado y el futuro mejor que ha intentado construir. Tanto para los fans como para los críticos, estas consecuencias plantean grandes interrogantes sobre si alguien como Durk podrá alguna vez escapar por completo de la sombra de su pasado. ¿Puede un hombre que ha surgido de las trincheras, que ha visto y hecho cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar, ser plenamente aceptado cuando intenta darle la vuelta a todo? ¿O es que el peso de su historia siempre está esperando para volver a hundirle en el momento en que algo se tuerce? Por el momento, Durk se encuentra en la cárcel del condado de Broward, en Florida, y se enfrenta a algunos de los cargos más graves de su vida. Aunque todavía no se le ha declarado culpable de nada, el daño a su reputación ya está golpeando con fuerza. Las repercusiones de los problemas legales de Lil Durk alcanzaron otro nivel cuando el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, intervino y revocó la llave honoraria de la ciudad al rapero. La medida se tomó pocos días después de la detención de Durk en Florida por asesinato a sueldo, y la condena pública no se detuvo ahí. El alcalde Johnson emitió un duro comunicado en el que no solo despojaba a Durk del honor simbólico, sino que también enviaba un claro mensaje sobre lo que representa la ciudad. Durk había recibido la llave como reconocimiento a su labor filantrópica y a su trabajo con su organización sin ánimo de lucro, la Fundación de Héroes del Barrio. Se suponía que simbolizaba lo lejos que había llegado. Un chico de las calles de Englewood, convertido en una de las mayores estrellas de Chicago, retribuyendo a las mismas comunidades en las que creció. Pero en cuanto salieron a la luz las acusaciones, la historia se desmoronó. Para el alcalde y los funcionarios municipales, mantener a Durk como figura pública representativa de Chicago se hizo insostenible. En una declaración pública, el alcalde Johnson dejó clara su postura. Afirmó que, aunque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia ante un tribunal, la ciudad de Chicago exige a sus representantes el máximo nivel de exigencia. Explicó que las acusaciones contra Durk, cuyo nombre legal es Mr. Banks, no se ajustan a los valores que la ciudad se esfuerza por defender. En consecuencia, la ciudad tomó la decisión de revocar la llave honorífica que se le había concedido anteriormente. El alcalde subrayó la importancia de mantener la confianza y el respeto de los residentes de Chicago, manteniéndose firme frente a las acciones que empañan a la comunidad. La declaración fue más allá de la revocación de la llave. Envió un firme mensaje sobre las prioridades de la ciudad. El alcalde Johnson subrayó que la llave de la ciudad representa algo más que un gesto ceremonial. Es un símbolo de liderazgo, integridad e influencia positiva. Aclaró que la decisión de rescindir el honor no se tomó a la ligera, sino que se consideró necesaria para proteger la imagen y los principios de la ciudad. El momento no podía haber sido peor para Durk. Hace apenas unas semanas se celebraban sus contribuciones a Chicago a través de Neighborhood Heroes. La fundación ha financiado becas, programas juveniles e incluso regalos de comestibles en zonas desfavorecidas. Por un momento, parecía que Durk había logrado desviar la atención de su problemático pasado a sus esfuerzos por inspirar el cambio. Pero con la detención y las acusaciones subsiguientes, incluidas las afirmaciones de que intentó huir del país, la buena voluntad que había creado se evaporó rápidamente. Los críticos de la decisión sostienen que la ciudad se apresuró demasiado a distanciarse, dado que Durk no ha sido condenado. Los partidarios de la medida del alcalde, sin embargo, afirman que era un paso necesario para mantener la reputación de Chicago. La reacción de los residentes y de las redes sociales no se hizo esperar, y muchos se preguntaron por qué se le había dado la llave a Durk en primer lugar
dado su largo historial de problemas legales y su supuesta afiliación a bandas. Aunque su música y su filantropía han tenido una repercusión significativa, momentos como este ponen de manifiesto lo difícil que es para los personajes públicos escapar de su historia, sobre todo cuando ésta les sigue alcanzando en tiempo real. El equipo legal de Lil Durk se está preparando para la lucha de sus vidas, ya que se preparan para luchar contra las crecientes acusaciones de asesinato por encargo que podrían desmantelar la carrera del rapero y su libertad personal. Enfrentados a acusaciones que le vinculan a un violento complot de venganza contra Quando Rondo y su banda, los abogados de Durk tienen mucho trabajo por delante. Pero a medida que se acumulan las pruebas, el caso se hace más difícil de defender, y Durk podría enfrentarse a una vida entre rejas. Los fiscales están pintando la tripulación OTF no como un sello de música, sino como una empresa criminal, y posiblemente podría acusarlo de un caso rico. Mucho antes de que todo esto ocurriera, 50 ya había visto la escritura en la pared y trató de poner a Durk en juego sobre las posibles trampas de la gente que le rodea. En una entrevista en The Breakfast Club, 50 Cent relató una conversación que tuvo con Lil Durk durante su tiempo juntos en Nueva York. Contó que le preguntó a Durk si el equipo que le acompañaba era realmente tan auténtico como parecía. Incluso aconsejó a Durk que tuviera cuidado y los vigilara, diciendo que le preocupaba la rapidez con la que podía cambiar la lealtad en las calles. Yo estaba como, esto es ellos, ¿verdad? Esta es la verdadera mierda, ¿verdad? Él dijo, sí, y yo dije, yo solo verlos, su equipo, y yo siempre he tenido esa energía. Durk parecía tomar la advertencia en serio, reflexionando sobre una experiencia inquietante. 50 compartió que Durk mencionó un incidente en el que alguien se había presentado en su casa de forma inesperada. Durk se preguntó cómo alguien había podido obtener su dirección, ya que se suponía que era confidencial. Esta interacción sugirió que Durk no despreciaba totalmente la cautela de 50. Ya estaba empezando a examinar la fiabilidad de las personas de su círculo. Los problemas legales de Durk han puesto en el punto de mira a su círculo más íntimo. El rapero fue detenido por asesinato a sueldo y conspiración en relación con el tiroteo de 2022 contra Lul Pub, primo de Quando Rondo, en lo que las autoridades alegan que fue una represalia por la muerte de King Von. Junto con Durk, fueron detenidos otros 5 miembros de la OTF, lo que plantea aún más interrogantes sobre el papel que podría haber desempeñado su banda. El comentarista de hip hop DJ Academics agitó la olla al compartir una foto de Jam, miembro de la OTF, supuestamente en una sala de interrogatorios comiendo McDonald's, una imagen que provocó un frenesí en las redes sociales con especulaciones sobre chivatazos. Con los investigadores federales citando todo, desde mensajes de texto a los registros financieros, el equipo de defensa de Durk tiene una montaña de pruebas para desmontar. En los documentos presentados ante el tribunal, los fiscales afirman que las acciones de Durk no se limitaron a los negocios, sino que el golpe fue profundamente personal. Han señalado la muerte de King Von en 2020 como el catalizador, alegando que Durk tenía sed de sangre después de perder a su amigo íntimo en un altercado violento relacionado con el campamento de Rondo. El caso federal contra él no se limita a las acusaciones de financiar el ataque. Las autoridades están tejiendo una narrativa según la cual Durk es el arquitecto de una red violenta que opera bajo la apariencia de un colectivo musical. Este marco hace que la batalla legal sea aún más difícil de librar. Los abogados de Durk están haciendo todo lo posible para separar al hombre de la imagen. Dicen que su música y su personaje callejero no definen quién es realmente. La defensa planea hacer frente a las pruebas, cuestionando cómo cosas como las transferencias de dinero o mensajes de texto vagos pueden realmente demostrar que tenía la intención de cometer un asesinato. Hoy, Lil Durk compareció ante el tribunal, donde un juez dictaminó que había pruebas suficientes para que fuera a juicio. También están señalando cómo la fama de Durk lo convierte en un blanco fácil, especialmente con el tipo de escrutinio con el que ha lidiado debido a su controvertido pasado. Pero incluso con todo ese esfuerzo, no se ve bien. Los fiscales están aportando lo que dicen que son pruebas digitales, supuestos mensajes entre Durk y su equipo de OTF sobre vuelos, dinero y planes. Si eso se sostiene, podría ser un golpe importante, por lo que es más difícil para su equipo de argumentar que está siendo acusado injustamente. Y con casos federales como este, la tasa de condenas no es ninguna broma. No se trata solo de si Durk va a la cárcel, sino de todo su legado. Ha pasado los últimos años trabajando para limpiar su imagen, pasando de los vínculos callejeros a hacer el bien a través de su fundación Neighborhood Heroes Foundation. Ha invertido dinero en comunidades desfavorecidas, ha apoyado programas juveniles y ha intentado demostrar que puede ser un modelo positivo.
Pero ahora, todo eso se ve ensombrecido por estas acusaciones. Incluso antes de que comience el juicio, las consecuencias son reales. Se han cancelado asociaciones con su organización sin ánimo de lucro, se han retirado premios y el apoyo público está empezando a flaquear. Para los fans de Durk, es un trago amargo. Muchos le han apoyado en anteriores problemas legales, creyendo en su transformación y en su mensaje de perseverancia. Pero a medida que las acusaciones se agravan, incluso sus seguidores más leales se preguntan si el hombre que hay detrás del micrófono está realmente separado de la vida que tanto le ha costado dejar atrás. En los tribunales, su equipo legal se enfrenta a una ardua batalla. No solo tendrán que abrir agujeros en las pruebas de la acusación, sino también combatir la versión pública que pinta a Durk como un titiritero que mueve los hilos entre bastidores. A medida que se acerca el juicio, la presión aumenta. La libertad de Durk, su carrera y su legado penden de un hilo. Para un rapero que ha construido su nombre a base de sobrevivir contra viento y marea, esta puede ser su batalla más dura hasta la fecha. Gracias por verlo. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los videos de tu pantalla para sumergirte en más contenido de nuestro canal. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para ver más.